Ya hablamos sobre lo que son los componentes de la sustancia intercelular del tejido conectivo general. Vamos ahora a hablar sobre lo que son las células. Como decía, hay dos poblaciones de células, unas fijas y unas móviles. La población de células fijas está compuesta por todas estas, células mesenquimáticas, fibrocitos y fibroblastos, macrófagos fijos, adipocitos y mastocitos. Y las móviles o migratorias son los macrófagos libres, los plasmocitos y los leucocitos tisulares. Son los mismos leucocitos que están en sangre, pero que pasan al em, tejido conectivo. Estos macrófagos de acá provienen ¿de dónde? De los monocitos. Y estos plasmocitos provienen de los linfocitos B, todos en sangre. La célula mesenquimática va a ser la célula madre, ¿ok? Sus características histológicas es que ellas presentan un citoplasma, una forma estrellada, con múltiples prolongaciones citoplasmáticas. Son acidófilas de aspecto heterogéneo. Tiene un núcleo ovoide, eucromático. Se puede observar el nucleolo ubicado en posición central. Este núcleo, ¿ok? Ellas, en la práctica es muy difícil diferenciarla del fibroblasto. Por lo tanto, muy veces se observa, ¿ok? Cuando le coloquen un tejido conectivo general denso, regular o irregular, preferiblemente mencionen al fibroblasto, porque esta célula es difícil de diferenciarla del fibroblasto, ¿ok? Está más presente en el tejido mesenquimático, es decir, en el embrión, ¿ok? Se origina de las células del mesodermo. El fibroblasto proviene de esa célula mesenquimática, tiene las mismas características histológicas que esta última, es una célula estrellada con múltiples prolongaciones citoplasmáticas finas, citoplasma acidófilo, heterogéneo, el núcleo es ovoide, ubicado en posición central, eucromático, se lo observa el nucleolo, y en la práctica lo vamos a ver de esta manera. Vamos a ver solamente el núcleo, ¿ok? Solamente el núcleo porque el citoplasma presenta estas prolongaciones citoplasmáticas tan delgadas, ¿sí? Y es además acidófilo. Y estas dos características hacen que las fibras que, que esta célula está generando tapen a ese citoplasma, ¿sí? Lo enmascaren, lo camuflen. Entonces solamente vamos a observar el núcleo. Esta célula hay que diferenciarla su, de su estado más adulto, por así decirlo, que es el fibrocito. El fibrocito tiene la diferencia de que presenta un núcleo fusiforme o aplanado y que es heterocromático. Entonces, el fibroblasto tiene un núcleo eucromático, que es una célula activa que está produciendo estas fibras, mientras que el fibrocito tiene un núcleo heterocromático, ¿ok? Ella ya produjo las fibras que tenía que producir y quedó atrapado en esta matriz de fibras de haces de fibras colágena. El macrófago es una célula de aspecto irregular, esa es su forma, ¿ok? Aspecto irregular, que puede tener pequeñas prolongaciones citoplasmáticas en forma de dedos que se llaman pseudópodos. Esas son las características histológicas de la morfología celular. El citoplasma acetiñacidófilo es heterogéneo debido a la presencia de material fagocitado en su interior. El núcleo es arriñonado, puede ser un poco excéntrico, también puede ser ovoide, ¿ok? Y esta célula proviene ¿de dónde? Del monocito, que se encuentra en sangre. Entonces el monocito por diapédesis pasa al tejido conectivo general y se convierte en macrófago, ¿ok? Su función es fagocitar todo aquel material extraño que se encuentre, ¿ok? Digerirlo. Él forma parte, junto a los monocitos, de algo conocido como el sistema fagocítico mononuclear. De aquí es bueno que se aprendan algunos de estos nombres porque se lo pueden preguntar. Entonces, el sistema fagocítico mononuclear está conformado por los monocitos y por todas las células en las cuales él se diferencia, que son los macrófagos fijos y libres, las células de Kupffer, que son los macrófagos del hígado, las células de Langerhans, que son los macrófagos de la piel, los macrófagos alveolares en pulmón, la microglia en sistema nervioso central, los osteoclastos en hueso y así sucesivamente, etcétera, etcétera, etcétera.
o sea, todos los macrófagos que hay en todos los tejidos del cuerpo. Vamos ahora con el adipocito. El adipocito proviene de la célula mesenquimática. Hay dos tipos de adipocito, blanco o unilocular y pardo o multilocular. Sus características histológicas es que presentan el unilocular, tiene una forma esférica, el citoplasma es acidófilo, heterogéneo debido a la presencia de una gota lipídica en su interior, ¿ok? Que desplaza el citoplasma hacia la periferia y que desplaza el núcleo hacia la periferia. Este núcleo puede ser aplanado u ovoide, ¿ok? Entonces, es unilocular porque presenta una única gota lipídica en su interior. Vamos a compararlo entonces con el adipocito pardo o multilocular. El adipocito pardo es más bien una célula poliédrica, ¿ok? Tiene alrededor de 5 lados. Es poliédrica, el citoplasma también es acidófilo, también es heterogéneo debido a la presencia de múltiples gotas lipídicas, ¿ok? Aquí era heterogéneo debido a la presencia de una sola gota lipídica, aquí es heterogéneo debido a la presencia de múltiples gotas lipídicas. El núcleo es esférico ubicado en posición central. El mastocito o célula cebada. El mastocito es una célula que presenta una gran cantidad de gránulos que se conocen como gránulos metacromáticos. ¿Ok? Metacromáticos. Estos gránulos, cuando uno los tiñes con una tinción especial de azul de toloidina, ellos toman, si deberían teñirse de azul, ellos toman una coloración púrpura. Por eso se llaman metacromáticos, porque cambian la tinción como tal, o sea, la modifican, ¿ok? Se originan de la célula mesenquimática, ¿sí? Presentan un núcleo esférico, pequeño, poco visible, un poco excéntrico. Poco visible, ¿por qué? Porque los gránulos metacromáticos lo tapan, ¿ok? Su función es producir sustancias, compuestos, como por ejemplo la heparina, que es un anticoagulante, la histamina, que promueve la diapédesis, es decir, que pasen mayor cantidad de células desde el torrente sanguíneo hacia el tejido conectivo, en procesos alérgicos, ¿ok? Entonces esta célula es la responsable del shock anafiláctico. Se conoce entonces como mastocito. Perfecto. Ahora vamos con las células móviles del tejido conectivo general. Tenemos el plasmocito que se origina del linfocito B, ¿sí? Esta célula tiene como característica su morfología, que es una célula ovoide, ¿sí? El citoplasma es basófilo, heterogéneo, heterogéneo debido a la presencia de la imagen negativa del complejo de Golgi, que es esto acá, esta imagen más pálida. También puede decir heterogéneo debido a la presencia del fantasma de Golgi, ¿ok? En una región cercana al núcleo. El núcleo es esférico, es eucromático, dando la impresión de rueda de carreta, otra característica histológica, así mismo lo van a decir, y está, es excéntrico, ¿ok? Se encuentra excéntrico, ¿ok? Bien. Ahora bien, los leucocitos tisulares son los mismos leucocitos que vamos a encontrar en sangre que, dependiendo de la condición, la enfermedad o lo que esté pasando ahí en tejido conectivo, pueden pasar por diapédesis al tejido conectivo general. ¿Ok? Lo vamos a ver cuando veamos sangre. Provienen del hemocitoblasto. Bien. Los criterios para clasificación del tejido conectivo general van a ser la cantidad de células y sustancias fundamental amorfa sobre la cantidad de fibras. ¿Ok? Si predominan las células y la sustancia fundamental amorfa sobre las fibras, se dice que es laxo. Si predominan las fibras sobre las células y la sustancia fundamental amorfa, se dice que es denso. Y dependiendo cómo vayan orientadas esas fibras, si van en un solo sentido o en diferentes sentidos, se dice si es regular o irregular. Entonces, para ver, otra clasificación, otra subdivisión del tejido conectivo general laxo es el tejido mesenquimatoso que se encuentra en el feto, ¿sí?
Y el tejido conectivo general laxo, variedad adiposo. ¿Ok? Y el denso a su vez se divide en regular e irregular. Entonces, el tejido conectivo mesenquimático es el tejido embrionario, ¿ok? Se encuentra en el embrión. El tejido conectivo general laxo, propiamente dicho, se caracteriza ¿por qué? Porque abundan las células y la sustancia fundamental amorfa, que son los espacios en blanco, ópticamente vacíos, sobre las fibras, ¿ok? Hay muy pocas fibras y hay muchas células y mucha sustancia fundamental amorfa. Aquí en esta imagen tenemos un epitelio plano estratificado queratinizado y debajo de él siempre va a haber un tejido conectivo general laxo. Debajo de todo epitelio hay un tejido conectivo general laxo. ¿Por qué? Porque es el que me va a aportar los vasos sanguíneos para la nutrición de ese epitelio. Aquí tenemos un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes y debajo de él tenemos un tejido conectivo general laxo, que es todo esto de acá. ¿Sí? Abundan las células y la sustancia fundamental amorfa por encima de las fibras. ¿Ok? Y bueno, aquí contiene los vasos sanguíneos que son los que me van a nutrir a este epitelio aquí arriba. Bien. Tejido conectivo general laxo, variedad adiposo. Hay dos variedades, a su vez, adiposo blanco y adiposo pardo. Entonces tiene que decirlo completo. Si usted ve puros adipocitos blancos, usted dice variedad adiposo blanco. Si ve adipocitos pardos, variedad adiposo pardo. Entonces, es un tejido conectivo general laxo porque abundan las células sobre las fibras. ¿Ok? Abunda o predomina el equipo de las células y de la sustancia fundamental amorfa sobre las fibras. Y bueno, es adiposo, ¿por qué? Porque las células que predominan son adipocitos blancos, en este caso. De este lado tenemos entonces el tejido conectivo general laxo, variedad adiposo, pardo. ¿Ok? Mientras que acá, adiposo blanco. Tejido conectivo general denso regular. Predominan las fibras, ¿sí? Predominan los haces de fibras colágenas por encima de las células y de la sustancia fundamental amorfa. En un tejido conectivo general denso, regular o irregular, las células que van a predominar van a ser los fibrocitos y los fibroblastos. ¿Sí? Aquí usted no va a buscar plasmocitos ni nada de eso. O sea, eso es en laxo. Aquí lo que va a predominar son fibrocitos y fibroblastos. ¿Por qué? Porque son las células encargadas de producir estas fibras o estos haces de fibras colágenas. ¿Bien? Regular, ¿por qué? Porque todas las fibras, todos los haces de fibras colágenas se encuentran en una sola dirección. ¿Ok? Entonces, tejido conectivo general denso regular. Característica histológica. Número 1. Predominan las fibras sobre las células y la sustancia fundamental amorfa. Número 2. Los haces de fibras colágenas se dirigen en una sola dirección. Si le pregunta, identifique la estructura señalada con la flecha negra, ¿qué va a decir usted? Haces de fibras colágenas. ¿Por qué no dice fibras colágenas? Porque usted no está viendo las fibras, usted está viendo el agregado de fibras, los haces. ¿Sí? Si le dicen la célula que está con la flecha amarilla, en este caso, bueno, es un fibrocito. ¿Ok? Y bueno, el tejido conectivo general denso irregular predominan entonces las fibras sobre las células y la sustancia fundamental amorfa, pero estas fibras se encuentran en diferentes direcciones, o sea, está desorganizado. ¿Ok? Las fibras apuntan hacia diferentes direcciones o se distribuyen de una manera desorganizada, es lo que tiene que decir. Si ven acá, uno va en una dirección, otra en otra dirección, otra dirección. Los haces de fibras colágenas, ¿ok?